Y Ok. lo otro era eso, que no estaba grabando la sesión, Sí, pero ya sí, ahora sí. sí. Ok. Bueno, ahí ay, pucha, dije ahora porque no quiero. Ok. En la parte de documentos compartidos, ahí va a tener, digamos, los Word de cada uno de estos. Este es el trabajo grupal. Vean que dice el ecosistema del emprendedor. Ese sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. Ahí está el objetivo del trabajo. Básicamente, comprender las generalidades del ecosistema emprendedor de Costa Rica, sus componentes y la contribución de estos al desarrollo del emprendimiento en nuestro país. Vean, con eso yo les quiero dejar algo bien claro también con mi forma, digamos, del tema de trabajos. No es un tema de copy-paste y ahí está la información y expongamos, chicos. No, es algo que realmente sea sustancial para ustedes al respecto del tema. Nada hago buscando en googlearlo y pegarlo y listo, sino que realmente entiendan cuál es ese ecosistema y cómo funciona acá. Por ejemplo, cuáles son sus componentes, esos componentes cómo contribuyen, ¿verdad?, a ese desarrollo de ese emprendimiento, pero para Costa Rica. Esto es un diagrama que es una referencia de cómo en la teoría definen los componentes de un sistema emprendedor que pueden usarlo como referencia. Entonces, este es el ecosistema, entonces está el gobierno, hay un marco regulatorio, fondos de financiamiento, hay un tema cultura, etcétera, etcétera. Esta es una opción y ya empezar a desarrollar cada uno de estos, ¿verdad? O esta es otra opción, ¿verdad? Que es una ilustración o un mapeo del ecosistema empresarial para Costa Rica en el 2019, donde tiene acá, si lo ven, es una matriz donde habla de la cultura emprendedora, la gestión, iniciación, desarrollo y crecimiento. ¿Esto qué es? Etapas del emprendimiento. Cuando usted está en etapa aquí, ¿cuáles son las empresas o entidades en este país que están creando cultura emprendedora ya como algo fijo? Bueno, aquí están, ¿verdad? Ojo que esto es del 2019. Entonces pueden encontrar o pueden actualizar o quitar o sumar. Cuando estamos en etapa de gestación, ¿a dónde nos vamos? Ahora ustedes hablaron también, algunos hablaron de incubadoras. Bueno, ¿qué hace Lice ahí por ahí? ¿Qué hace Auge? ¿Qué hace Inteco? ¿Qué hace, bueno, ninguno lo mencionó, pero digamos, ¿qué hace Intel? ¿Qué es esto de Carao? ¿Qué es esto de Yo Emprendo? Entonces, esa es otra forma de explicarlo. Cuando ya estamos en una etapa inicial, ¿verdad? ¿Cuáles entidades se meten? Cuando estamos en una parte de desarrollo y crecimiento, ¿qué significa estar en etapa de desarrollo y crecimiento a nivel de emprendedores, a nivel de micro y pequeña empresa en nuestro país? Y cuando ya alcanzamos madurez, ¿cómo nos apoya? ¿Verdad? ¿Cómo nos apoya? Aquí hay un tema de soporte, hay un tema de financiamiento, hay un tema de innovación y un tema de mercado. O sea, ¿cuál es el mercado en el cual se puede desarrollar ese emprendimiento? De ahí, muchachos, este trabajo tiene un valor de 15% de la nota, la cual se desglosa de la siguiente manera. 15 el informe escrito. Para realizar la investigación se debe definir y caracterizar cada participante de ese ecosistema, o sea, desarrollarlo, básicamente. Van a crear un diagrama o una ilustración que resuma esos actores y etapas del ecosistema para Costa Rica. Pueden ejemplificar de alguna región, pero se centran en Costa Rica. Escoger al menos 3 componentes que apliquen a nuestro país, ¿verdad? Y analizan cómo operativiza, o sea, cómo funciona. No hay que llenar esos formularios, no, nada de eso. O sea, sino realmente explicar, llenamos un formulario, una vez que llenamos el formulario pasamos a 15 días de análisis, una vez que pasamos esos 15 días de análisis, ya nos envían la respuesta, tenemos que hacer ajustes y a partir de ahí empezamos a presentar nuestro negocio de manera filtrada mediante un jurado, como decía el compañero. Y a partir de ahí entran los primeros 20. Ese tipo de explicación no es un tema, insisto, de copy-paste, llegar y copiar y bueno, es esto, y empezar a leer, sino empezar realmente a extraer lo sustantivo para nosotros que sea funcional. O sea, que con eso, como ustedes decían, ok, ¿cuál es el diagrama? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el checklist que yo debo tener en este país para, o cuál es mi ecosistema? Ok, estos son los 10 actores. De estos funcionan así. Esto es lo que yo quiero que ustedes me entreguen. Un resumen realmente sustantivo
de cómo funciona ese ecosistema en Costa Rica. Un formato, portada, introducción, cuál es la metodología. Ya te doy la palabra, mi estimado. Un objetivo general, puntos abordados, biografía y la fuente, que en este caso es elaboración propia. Sí, señor. Don Jeffrey Profe, Villegas, dime. el ecosistema cambia dependiendo del emprendimiento. Perdón la pregunta, porque Muy bien, tal vez exacto. tal vez mi pregunta es, ¿deberíamos de escoger un emprendimiento y analizar el ecosistema de ese emprendimiento? Es que lo que quiero decir, muy bien, investigan y una vez que investigan van a ver que hay dos vías que hay que aplicar, pero hay unas que se le aplican para servicios y hay otras que se aplican para los productos. Entonces, cuando se van a ir por servicios, van a ir desgranando. Que básicamente, digamos, hay 10, 12 actores, pero no todos son para servicios, no todos son para productos. Eso es lo que quiero. Muy bien, muy buena la pregunta. Súper, Okay, muy bien. gracias, profesor. Ok, ok. Seguimos acá. Esto es con respecto, y recuerden que esta es grupal. Ahorita hablamos del tema de los grupos. Eso lo resuelvo rapidísimo. Este es el de ecosistema de emprendedores. Después aquí hay otro, que es el de proyecto final. Como proyecto final deben preparar una propuesta de un proyecto emprendedor grupal a través del cual aplicarán las diferentes herramientas estudiadas en clase. El proyecto tiene un valor de un 30%, el cual se desglosa de la siguiente manera: 20 inscrito y 10 informe oral ante el profesor y expertos en el tema, un jurado. Y para eso van a tener 15 minutos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a traer gente, probablemente de la academia, y gente del comercio, de la calle, que pueda darle retroalimentación a ustedes sobre esa idea, sobre eso que quieren emprender, ¿verdad? Entonces, alguno de ustedes ya podría traer algunas ideas, entonces dicen, bueno, entre ustedes filtran si es la idea de Daniela, la de Gil Brown, la de Luis o la de Kayla, y dicen, bueno, vamos con la de Luis. Bueno, la de Luis, no sé. Es un emprendimiento, bueno, ahí que decían alguien sobre esta chica, la hermana de, se me fue el nombre, perdón, porque todavía no me lo sé. La hermana de, ¿qué se me hizo? Lo tengo aquí en la mente. La hermana de Andrés, ¿no, verdad? No, la hermana de Andrés no fue la que emprendió. ¿Quién fue? Se me fue, chicos, perdón. La hermana de Esteban. La hermana de Esteban. Entonces pueden tomarla, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tienen que aplicarle herramientas de Lean Canvas, herramientas de Lean Startup, que mi recomendación para que le saquen sustancia a eso, que no sean ideas que ya están establecidas, que traen inclusive de otros cursos. Pueden tomar la idea, pero no les va a servir el trabajo. Puede ser que, pero yo tengo, no sé, una amistad familiar, amiga, que quiere emprender con un tipo de, ahora dijeron, de traer ropa de Estados Unidos. Bueno, podríamos aplicarle algo de Lean Startup, algo del Canvas. Sí, claro. Tengo una emprendedora, un emprendedor que ya tiene 7 años y lo que hace básicamente es vender, que la compañía le puede servir, repuestos para motocicletas, pero no tiene un lugar físico. Lo que hace es concentrarse en la industria. Entonces le vende a ciertas regiones, a ciertos talleres. Bueno, entonces ese tipo de cosas, ese tipo de ideas. Oh, profe, yo tengo una idea muy loca, la verdad. Quiero aterrizarla y podría aplicarle esto sobre, vamos a ver, traer algún producto del extranjero o yo crear algún producto, unas galletas, alguna investigación, algún producto que quieran desarrollar y comenzar a aplicar todo el Lean Startup, todo el Lean Canvas y las herramientas que vamos a ir viendo poquito a poco. Para cada uno de estos rubros siempre va a haber una, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra, una gráfica, no es una gráfica, una rúbrica, gracias, una rúbrica de calificación. ¿En qué consiste la idea? ¿Existe mercado para esto? ¿Lo tienen que justificar? ¿En qué consiste el elemento diferenciador? ¿Verdad? ¿Cuáles son las fortalezas del equipo que el emprendedor, o sea, al que ustedes le van a aplicar esto? ¿Por qué? Porque mi idea es un servicio para la gente que ahora anda en ruta en bicicleta, que básicamente es todos los días y los fines de semana son casi que eventos masivos, ¿verdad? Entonces voy a aplicarle un servicio. Yo quiero personalizar un servicio para esta gente.
¿verdad? De mecánica, de nutrición, de que yo los voy a llevar a rutas especiales y les voy a cobrar eso. Entonces, bueno, ¿cómo voy aterrizando esto a que realmente sea un negocio, que pase de idea a negocio? ¿Ok? Equipo emprendedor, datos personales de cada miembro, capacitación y estudios, experiencias personales, motivación personal. Esto es como un pequeño resumen, como un pequeño currículum de ustedes, ¿verdad? El Design Thinking, que es la herramienta que vamos a ver, vamos a tener un taller sobre esto, descripción y aplicación de cada una de las etapas, que es entender, observar, definir el problema, ver algunas opciones viables, y una vez que tengamos eso, prototipar. ¿Qué es prototipar? Literalmente hacer una imagen, un render, una figura en plasticina, algo que nos ayude como espectadores a ilustrar cómo realizar ese producto o ese servicio. El link Canvas, cuál es la propuesta de valor, el proyecto emprendedor, explicación de la oportunidad de negocio, la descripción del proyecto y la solución a la problemática, beneficios para el cliente y ventajas competitivas. Si ustedes ven, el documento les va estructurando el trabajo. La idea es cada uno de esos rubros los vayan llenando. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, preguntas al respecto de este formato, ojo que este es el trabajo final, que es igual en grupos. Para exponer esto vamos a tener 15 minutos, más el tema de retroalimentación de las personas que yo voy a traer. Entonces, por eso, muy probablemente, en estos días les voy a ir siguiendo preguntando que si ya tienen la idea, que cómo van, porque lo principal de esto, de este trabajo, es tener ya la idea, empezar ahí a trabajar alguna idea. Preguntas, chicos, al respecto. Estimados, señoritas, señores, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Ok, Vamos muy bien. amable. Okay. Después pasamos al otro documento. Esta es, este es, ¿cuál es? ¿Cuál es? Guía del trabajo. Es el del mentoring, el de... Ok, dice, como uno de los proyectos a presentar, ¿verdad? Básicamente a mí me gusta mucho también ligar a la universidad y ustedes, futuros máster, ¿verdad? En dirección de empresas, también que le vayan dejando algo a la comunidad, que le vayan dejando a al que puede ser nuestro futuro cliente, con el cual podemos probar, es que ustedes le vayan dando este servicio y así uno realmente aprende también. Algún proyecto, algún emprendedor que vaya a arrancar o que ya esté activo con al menos un año de funcionamiento, una microempresa, ojo, con al menos 3 años de funcionamiento. La idea es que usted como mentor puede aconsejar o emprender en el objetivo de mejorar el planteamiento a partir de su experiencia, visión y perspectiva empresarial, de lo que vamos a ver en clase, más lo que ya ustedes conocen. Eso es contribuir a un caso real de emprendimiento, de microempresa, que ustedes logren sistematizarle algún proceso, alguna mejora y que le generen valor, principalmente que le generen valor, o sea, que sea algo tangible para el emprendedor. Y pucha, ¿de qué? Unos estudiantes ahí llegaron y vean, esto es lo que me ayudaron a mí a conocer, a aplicar, a dinamizar. El mentoring se trabaja con al menos 2 sesiones con el mentorizado. ¿Qué es esto? Usted va a tener que hacer grabaciones o si pueden trasladarse, se trasladan, si no lo pueden hacer cualquier herramienta tecnológica que tengamos, para donde ustedes hagan esa interacción y tengan reuniones con esa persona, ¿verdad? Tome en cuenta que el proceso del mentoring de ese maestro contribuye a un mentorizado, que es el aprendizaje, el del aprendiz, para que éste desarrolle sus potenciales, sus potencialidades, ya sean sociales, laborales, psicológicas, etc. En aplicación del mentoring. Para esto, ¿qué van a utilizar? El link Canva, todos los bloques del lienzo, si se trata de un proyecto emprendedor, ¿verdad? Que viene desde la idea, o el modelo del Business Model Canva, si se trata de una microempresa con al menos de 5 o 3 años de funcionamiento, que ya esté, digamos, formalizada. ¿Qué es formalizada? Que esté en tributación. Yo no necesito que esté inscrita ante el MEIC como PYME, pero sí que estén tributando, que esté facturando. Ya con esas 2 cosas, más que suficiente. Sí, Andrés, dinos.
Profe, vieras que para mí esos dos son iguales. ¿Cuál es la diferencia para entender? Entre el Lean Canvas y el Business Model Canvas. Sí, señor. Ok, vamos a ir viendo. Hay algunas cosas que el Lean Canvas arranca desde la idea, desde la percepción de cuál es el mercado que va a tener, cuál es la segmentación, ¿verdad? Cómo voy a llegarle a sus clientes, mientras que el modelo de Canvas, ¿verdad? Ese sí ya viene más aterrizado y nos dice, ok, estos son los clientes y así es como los vamos a trabajar. ¿Cuál es tu factor diferenciador? ¿Cuál es tu llamas esta, tu propuesta de valor? Cuando los veamos, vamos a ir denotando básicamente también las diferencias, porque el Lean Canvas es para la idea, básicamente, ¿verdad? Que ahí está, a veces a nadadito de perro. ¿Qué significa eso? Nadadito de qué? Ahí de vez en cuando vendo, ¿verdad? O lo tengo como un hobby, o básicamente está en idea, está en pañales, ni siquiera he facturado. Entonces, ahí hay que enseñarle cuál es el proceso para hacer eso, cuáles son las metodologías incluso para generar ventas, cómo voy a recibir dinero. Aunque parezca lógico, hay gente que no conoce el SIMPE, gente que no sabe que hay PayPal, gente que pensaría que una página web sin carrito compra no funciona. No precisamente funciona así en el mundo laboral. ¿Estamos por ahí, mi estimado? Sí, gracias, gracias. Ok, pura vida. Este trabajo tiene un valor de 20, el de la nota, la cual se desglosa de la siguiente manera: el 5% de la identificación del problema o la necesidad. Debe existir evidencia, ya sean fotos, videos, una llamada, una agenda escrita, ¿verdad? Y firmada por ambos para saber que se reunieron al menos 2 veces con esas personas, ¿verdad? El 15% del mentoring dado al emprendedor o a la microempresa, y aquí abajo viene ya el desglose de cada una de esas áreas. ¿Qué más por ahí? Bueno, aquí te desgloso un poquito más de lo del Business Model Canva, pero eso honestamente lo vamos a ver en desarrollo cuando ya voy explicando cada uno de los bloques, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Preguntas, muchachos, hasta aquí? ¿Preguntas al respecto de este? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Vamos bien. Ok. Listo, muy bien. Una vez que tengamos este me falta uno más. Y el del emprendedor, que es el último que me falta. Si para el miércoles no tienen, o si no, yo se los paso también el correo para que los vayan ya viendo. Se los puedo pasar más tarde o mañana al correo todos estos documentitos para que vayan adelantando cositas ahí. Y no esperemos al miércoles para el Tech Digital, que ya los tengan todos. Vamos a ver. Es una investigación sobre una historia emprendedora. El caso para presentar debe ser de un emprendedor cuya actividad empresarial esté formalizada, inscrita, ¿verdad? Que tenga al menos 5 años de operar. No aplica para este caso los intraemprendimientos. ¿Qué es un intraemprendimiento? Algún compañero o ustedes mismos que en su compañía, en su empresa, está avanzando con algún nuevo proyecto. Esos ahorita no los vamos a trabajar en esta guía de trabajo sobre la historia de un emprendedor. Entonces, este trabajo tiene un valor del 10% de la nota. Es un trabajo escrito, es válida la creatividad en cuanto a entrevistas, videos, audios, otros. Me han hecho un link que está ligado a Spotify, lo más bonito, entrevistas en video, hacen una edición bien bonita. Ahí esa creatividad vuela en ese sentido. No tiene que ser la estructura que pregunta, respuesta, que es válida, pero aquí puede volar la imaginación. En clase se compartirá aleatoriamente mediante un foro de los detalles relevantes sobre esas historias emprendedoras. Para dicho foro, el profesor guiará con preguntas generadoras globales para que los estudiantes puedan exponer cada caso. La escogencia de la historia, ahí está la rúbrica, los datos del emprendedor, los datos del emprendimiento. ¿Qué le van a preguntar? Eso es cómo lo formó, cuáles han sido situaciones complejas, situaciones, cómo administra su dinero, utiliza qué herramientas, cómo empezó el negocio, fue por necesidad. O sea, cosas que vienen desde lo más básico hasta cosas
que realmente tengan peso para ustedes, para tener conocimiento sobre cómo se empieza un negocio. Sí, Luis. Profe, el de esta entrevista puede ser el mismo que estamos utilizando como mentor, para el mentoring. No, ahí sí cambiaría, ahí sí es diferente, sí, correcto. Y inclusive que esa es individual, esta es individual, entonces dice, la pelearía en la bolsa, se la pelearían entre los otros 3 o 4 compañeros. Ah, ok, sí, es individual, perdón. Entonces, no, tranquilo. Entonces, ahí tienen que ir buscando otra, hay alguien de forma individualizada. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, creo que por ahí estarían esas explicaciones. Más detalle, ahí lo pueden revisar. Si no, yo mañana o más tarde se los envío al correo. Con respecto a los grupos, que es importante para ustedes, y estoy casi seguro que ya ustedes y todos vienen montados ahí con sus grupos. Entonces, es muy sencillo. Yo mantengo los grupos. Ustedes escogen sus grupos. Como hay gente que se fue, ¿verdad? Entonces, supongo que aquí alguien puede ser que esté con 1, con 2 compañeros. Entonces, lo que necesito es que entre ustedes, si ya tienen los grupos formados, genial. Porque ahorita, bueno, somos, ¿qué es? 14, pero es que creo que hay alguno de ustedes que estaba con doble, vamos a ver, 1, 2, 3, ajá, con doble aparato, doble sesión. Bueno, ya sé, ya Luis, no, ya, no era, de que se hizo Anthony. Anthony se fue. Ah, no, ahí está Anthony, ya lo vi. Estoy. Pero, sí, ya te vi, mi estimado. Ustedes me dirán si ya están con grupos o si no, para ir honestamente trabajando, porque en eso yo no voy a interrumpir un proceso por el cual ya ustedes traen. Entonces quisiera preguntarle, Alejandro, ya vos tenés grupo, estás asociado, probablemente los grupos, si estamos en lo que estamos aquí, probablemente se irían de ser de 4 personas. Sí, profe. Bueno, en nuestro caso hemos venido trabajando con 5. Así Ok, que sería en este caso. están. Sí, aquí estamos la cuadrilla. Ok, que serían Alejandro. Sí, señor. Anthony. Daniel. Ajá. Ron y Keila. Ok. Don Andrés Sandoval, ¿cómo estamos con un grupo? Sí, Esteban Alpizar, Gil, Jeffrey y mi persona. Ok, perfecto. Gabriela. Sería Luis Coto, Daniela Rojas, Carolina Brens. Ajá. Esos somos 4. Ok. Ok, estaríamos, ¿verdad? ¿Ya están todos? ¿Saben de alguien que tal vez hoy en la sesión no se pudo conectar, pero sí saben que el miércoles se conecta? Si saben de alguien es importante porque habría que contemplarlo para los grupos porque hay que empezar a trabajar, pero ya. ¿No? ¿Estamos bien? Profe, es que literalmente lo que se salió fue uno de los grupos que estaban. Ok, y estaban todos ellos, ok, listo, perfecto. Muy amable, mi estimado, por la información. Ok, entonces vamos a ir arrancando aquí en materia. Que nada más déjenme saber que ahí están ya con la presentación. Sí, ¿Sí? señor. Ok. Sí, no está en modo presentación por aquello. Ok. Listo, ahora sí, ¿verdad? No, está como negro todo. Ya. Ya, ok, listo. Ok. Bueno, esto yo voy a ir más rápido, la verdad, que la descripción general del curso. Básicamente, esto sí es lo que me corresponde a mí hacer
y se los prometo que voy a hacer esto, es que ustedes reconozcan esas motivaciones, los procesos para la creación de la administración de nuevas empresas. Ven que ahí está ya la corrección de la evaluación del ecosistema. Ese es un tema grupal. Los otros, ahí la historia emprendedora que es individual. El examencito de 25, el mentoring que es grupal y una propuesta de proyecto a emprender, que es el tema del proyecto final, que esa es de un 30%. Entonces, para que vayan buscando esas emprendedoras o emprendedores. Ok, la persona emprendedora y el proceso para crear nuevas empresas. Lo que vamos a ir en estas primeras diapositivas es como desgranando a esa persona emprendedora. Ojo esos dos. Y ojo esos dos comentarios que lanzan Jeff Bezos y Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez es un youtuber muy, muy reconocido en el mundo del emprendedorismo. Si no lo sabían, ahí para que lo sigan. Y Jeff Bezos, yo creo que ya diciembre no tiene más presentación que hacer. Dice, creo que la austeridad y la sobriedad potencia la innovación. Una de las pocas formas de salir de una caja apretada es invertir tu propio camino. Voy a leer estas dos y vayan pensando qué les deja a ustedes, pero aterrizado. ¿A qué me refiero con aterrizado? A sus propias vidas, a su metro cuadrado, a con esa idea de emprender o no emprender. Porque entre ustedes me mencionaron una muy recalcada, que como les dije al principio, hay libros sobre este debate. Y dice, el emprendedor no nació para quejarse, él no nació para llorar, él nació para vender pañuelos y que otros lloren. Juan Diego Gómez. Daniel Zabaleta, ¿qué te dicen a vos estas dos? Particularmente, para vos con tus ideas que tenés de emprender. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te dice la de Jeff Bezos? ¿Qué te dice a vos de Juan Diego? ¿A vos qué cala en eso? Bueno, la de Jeff me parece que va como por el lado de como de explotar nuevas ideas, como no, digamos, ver las cosas como dentro, o sea, como pensar fuera de la caja. Ok. Un poco. Y la de Juan Diego, me parece que en parte, bueno, no sé, como que habla un poco de la lucha que tiene que tener un emprendedor, como saber que va a tener momentos bajos, muy bajos, pero al mismo tiempo como de creer, digamos, que puede salir adelante y de que con cada fracaso, digamos, viene como una oportunidad para reinventarse y hacer algo nuevo. Ok, muy bien, Aprovecho la gracias. situación. Gracias. Esteban, una de las dos, escogela. Creo que la de Juan Diego lo que dice es que siempre tiene que, yo creo que el emprendedor por naturaleza es valiente, al final, y apechuga, sea lo que pase. Y eso implica tomar riesgos, porque al final ahí habla de que no nació para quejarse, llorar, y todos esos sentimientos se generan de la posibilidad de un fracaso, que siempre existe al momento de aprender. Y uno sabe que emprender es, y que también emprender es intentar. Al final de cuentas, digamos que es como parte de lo que se podría deducir dentro de muchas cosas que se pueden deducir de una frase tan pequeña, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se pueden deducir. Ok, gracias. Keila y luego, ¿quién estaba con la otra? Keila y Carolina. A mí la de Juan Diego me recuerda como, o me hizo pensar en que literal en todo hay negocio. Para un emprendedor ve negocio en todo. Entonces eso fue como lo que me hizo pensar. Ok, muy bien. Carolina. Profe, a mí la primera, que muchas veces vivimos como en un estado de confort, tal vez, ¿verdad? Y que nos da como miedo reinventarnos, ¿verdad? O animarnos a hacer algunas cosas nuevas, ¿verdad? De crear nuestro propio camino. Okay. Vean esto. Creo que la austeridad y la sobriedad potencian la innovación. Entonces uno diría, hijo pucha,
Y voy a ver si me explico de la mejor manera. Para los que tenemos hijos o gente pequeña a cargo. Daniela, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, pero no se preocupe, continúe con la idea y ahorita... Ok, gracias. Esto que dice, creo que la austeridad y la sobriedad potencian la innovación. ¿Qué es eso? Que también hay que dejar que los chicos, y a uno mismo también, hay que tener hambre. Hay que tener hambre. ¿Qué pasa cuando usted tiene, vean que alguno de ustedes decía que se me hizo, ahí después me voy aprendiendo las caras, Ron, que hablaba sobre algunas cosas que ha hecho con gente en África con situaciones hiper, mega limitadas. Cuando usted tiene hambre, el emprendimiento, la innovación, porque usted tiene que ver cómo resuelve, y hay una película hermosísima sobre esto, sobre cómo llevo agua a mi comunidad. Cuando usted tiene una necesidad en su casa que se llama operación arroz y frijoles, o sea, que si yo no vendo, no como, ¿qué tiene que hacer usted? Entonces ahí el miedo desaparece. Ahí el tema de que, ¿le pregunto o no le pregunto? ¿Se lo ofrezco o no se lo ofrezco? ¿Por qué? Porque necesita el negocio. Y esa es una de las grandes cosas que tiene el tema de emprender y pasar empresario. Usted tiene que tener muy claro si su negocio es un hobby, que usted quiere que le genere un flujo adicional, perfecto, porque usted tiene una entrada, por otro lado, o realmente quiere trabajar para que ese negocio le dé de comer y realmente sea sostenible en el tiempo y realmente que eso es el gran paso que tiene que dar, y eso se lo voy a mencionar durante todo el curso, el gran paso que tiene que dar el emprendedor a empresario. ¿De qué? De que el emprendedor se vaya de vacaciones, se ausente del negocio o simplemente no quiere ir a trabajar, pero el negocio continúa. O sea, encontró un flujo de ingresos constante, que se puede salir del negocio, dedicarse a otra cosa, que el negocio no se le va a caer. Entonces, eso hay que tenerlo muy en mente, el cómo pasar de emprendedor a empresario, porque emprendedor, y eso son cosas que hay que ir quitándosela de la cabeza, el emprendedor no significa no tener sueldo. El emprendedor no significa no tener aguinaldo. Eso no es cierto. En un principio es muy complicado y difícil, sí, pero es una cuestión de orden y es una cuestión de esa hambre que hay que tener para que usted tenga un aguinaldo, usted tenga una pensión, usted tenga una complementaria, usted tenga lo que en las transnacionales llaman y tienen, ¿cómo se llama? Todo esto es el montón de beneficios, ¿verdad? Entonces, usted como emprendedor, usted puede tener sus beneficios, solo que aprenda a trabajar por ello. Que no es el estigma de que es que le dan y 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 no tiene aguinaldo. Es que cuando eso pasa es porque algo no anda bien. Algo no anda bien. Pero esa no es la idea de generarse, de emprender, tener un autonegocio de que deli, y a usted no le genera realmente como debería ser, como un negocio. Sí, Daniela. Sí, profe, en realidad lo que le iba a comentar, muy alineado a eso que usted está diciendo, es la cantidad de emprendimientos que surgieron a raíz de la pandemia, ¿verdad? Fue una explosión increíble donde la gente realmente se tuvo que poner creativa para solucionar el tema del desempleo, para poder llevar, ¿verdad?, el sustento a sus hogares y demás. Y de ahí surgieron emprendimientos que hoy en día son súper exitosos, ¿verdad? Y es porque justamente se generó una necesidad que antes no existía, o sea, tal vez al ser uno asalariado, ¿verdad? Se siente como esa falsa seguridad, ¿verdad? De que, bueno, todos los meses me va a llegar
¿verdad? El salario, no tengo que correr y perseguir, ¿verdad? Ese sustento como si, pues, tuvo que hacerlo muchísima gente al verse en la obligación, ¿verdad?, de perder su empleo por la pandemia. Entonces, justamente ese fue un fenómeno muy evidente, ¿verdad? Y eso nos lleva a algo que ustedes plantearon cuando ustedes se presentaron. Y es la bendita pregunta frase: ¿el emprendedor nace o se hace? Entonces quiero lanzar esto, pero justifíquenme en el por qué ustedes dicen que nace, o justifíquenme en el por qué ustedes creen que se hace el emprendedor. No, yo creo que el emprendedor realmente se hace por esto, o nace y es por esto. Jeffrey Oviedo y Esteban Alpizar y Andrés Sandoval. Daniela, Bueno, profe, creo que vos también, o estabas ahí con la mano levantada anteriormente. Ya lo bajé, gracias. Pura bien. Profe, Jeffrey. mi comentario iba antes de la pregunta que usted lanzó, y mi comentario era si el emprendedor, y lo digo por este soporte que le estoy dando yo a esta incubadora en la que estoy, si el emprendedor tiene que crear la necesidad o tiene que cubrir una necesidad. Ya te respondo eso. Okay. Pero se lo digo y se lo digo nada más para poder avanzar, se lo digo porque más bien una de las cosas que una de las preguntas claves que le hacemos a esos emprendedores que llegan es cuál es la necesidad que quieren cubrir, que existe actualmente. Adelante, profe, perdón. hay una línea muy delgada entre necesidad y deseo. Hay toda una teoría que probablemente usted la conoce, se llama la teoría de Maslow. ¿Se acuerdan? La pirámide. ¿Sí? En donde básicamente todas las necesidades ya están creadas. Usted necesita transportarse de punto A a punto B. Pero nació una idea genial que se llamaba Uber, ¿verdad? Y a partir de Uber ahí todas las Rapid y todas las de pedidos ya y todo lo que conozcan. Perfectísimo. Y uno diría, man, porque a mí no se me ocurrió. Si en Cartago hubo una que se llamaba GoPato y nació como hacer mandados. Sí. Y era eso básicamente. ¿Y qué cubren ahí? Una necesidad, o más bien es un deseo, ¿verdad? Que lograron encontraron cómo satisfacer una necesidad de transportar a una persona de punto A a punto B de una forma mucho más económica, de una forma mucho más óptima, y que por ende iba a generar un ingreso adicional, y que por ende iba a generar empleo. Entonces ahí hay que tener conciencia de ese asunto, de la teoría de Maslow, de la teoría de las necesidades, porque entonces ahí yo le devolvería a Jeffrey la pregunta, y cuando te responden eso de las necesidades, ¿qué te respondes? ¿A cuál es la necesidad? No, es que de la rapidez para comer, porque digamos la compañera que decía que mi hija o mi hermana prepara ya los alimentos preestablecidos y todo el asunto. La necesidad es la misma, es comer, solo que el deseo es que no, simplemente abra, caliente, 2 minutos y coma. O ensaladas preestablecidas ya, prehechas. Listo, es un muy buen negocio. Encuentre el nicho para eso. Pero ¿cuál es la necesidad que usted tiene? Pues comer. La misma. Que lo puede hacer con ensalada, lo puede hacer con pollo frito, lo puede hacer con pizza. Pero es eso. Quizás es el nivel de emprendimiento que también llegan a esas incubadoras. Ahí está, también. Por eso la respuesta va cuando te responden qué necesidad, cuando dicen, digamos, no sé, dame 2, 3 respuestas que te han dado de necesidades. Estoy seguro que son transformadas, son deseos, estoy casi seguro. Totalmente. Hay un emprendimiento que dijo, bueno, que la respuesta fue, estamos creando órganos en 3D para poder atacar la necesidad que tienen los cirujanos de preoperar antes de llegar al cuerpo humano. Claro, entonces con las impresoras 3D y todo el asunto. Okay. Pero es que ahí que lo que ocupa en realidad el cirujano, de saber antes de, para decirle a la persona, mire, esto es lo que va a pasar. Claro, entonces, ¿cuál es la necesidad que estaban cubriendo? Es una necesidad de crear órganos en 3D para preoperar, no ir al ser humano como tal, con todos los riesgos que eso implica, y entonces ahí fue donde la incubadora dijo, ok, sí, aquí hay una necesidad que tenemos que cubrir y que sí la inversión vale la pena hacerla. Y maximizamos tiempo y maximizamos recursos, que es también la necesidad. Y minimizamos riesgo. Exacto. ¿Ven cómo se van transformando el asunto? Muy bien. Perdón, se me fue el orden, pero los veo ahí en pantalla, Esteban, Andrés y Anthony.
Profe, que usted decía que si nace el emprendedor. Creo que esa pregunta aplica para cualquier competencia o hasta cualquier carrera que decida uno tomar, ¿verdad? Hay personas que ya vienen con una predisposición, digamos, genética para fortalezas. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Y probablemente hay personas que ya vienen con un ADN tal vez un poquito más abierto a emprender, hasta a veces bien influenciado por familias emprendedoras, pero también mucho de eso se perfecciona y depende también del momento, las situaciones de vida, circunstancias, etcétera. Y creo que usted, si analiza mucho los grandes emprendimientos a nivel mundial, muchos nacieron no de personas que dijeron, uy, voy a ser un emprendedor en esta vida, sino nacieron de una necesidad o de un sueño que en algún momento se convirtió en un emprendimiento. Pero creo que a veces, creo que yo diría que más se hace y hay personas que ya nacen con esa predisposición. Esteban, perdón, Esteban dio su argumento y al final al cabo dice, se hacen. Entonces, terminan haciéndose, claro. Ok, termina. Y nada más voy a hacer un ejemplo, nada más, podría uno decir, a nivel de competencias, una persona que es analítica, sí, hay personas que vienen con una capacidad de análisis mayor que otros, pero eso no significa que una persona que no tenga capacidad de análisis lo pueda perfeccionar, lo pueda mejorar en el tiempo. Entonces creo que también aplica para el emprendimiento. A veces hay personas que, como le digo, que no vienen con ese ADN tan fuerte, pero las circunstancias los llevaron a emprender y les fue muy bien, y mejor tal vez que algún otro que venía con el chip de emprender. Ok. Andrés y luego Anthony. Punto para se hacen, ¿verdad? Ojo que Esteban abrió punto para se hacen. Otro ahí para se hacen, definitivamente. Okay. ¿Por qué? Porque, digamos, en el emprendimiento que yo tengo, yo no sabía hacer una página web, la hice en 3 horas, yo no sabía manejar campañas de publicidad, me capacité, lo aprendí, no sabía agarrar un celular y jugar de que le hablo a la cámara porque es un pánico, cómo yo voy a hablarle a la cámara y educar a la gente. Me capacité y lo hice, no sabía grabar videos, me capacité y lo hice, es un proceso, es un camino solitario en el que usted tiene que invertir para capacitarse y desarrollar las habilidades que necesita para hacer lo que necesite hacer. Ok, 2 puntos para se hace. Sí, Anthony. Profe, bueno, yo creo que es un tema también de interpretación, ¿verdad? Entre ambos verbos podría ser, yo creo que emprender nace de un momento o de un detonante. Creo que efectivamente la predisposición de las personas es importante, pero uno podría decir que los emprendedores realmente nacen, y tal vez lo que decía Andrés es un poco más de cómo se profesionaliza un emprendedor, y cuál es el punto al que quiero llegar. Que nosotros que hemos estudiado administración ya sumando, digamos, 4 años de carrera, tal vez algunos licenciados ya llevan 6 años, más esta maestría, 7, 8 años estudiando lo mismo, un poco más profundo, un poco más detallado. Y cuando usted llega a clase nos dicen, es que solo el 2% de los emprendimientos prosperan, que es que todos los permisos, que es que el derecho laboral, que es que el derecho tributario, que es que el derecho, pues puña, uno en lugar de darle ganas, se le quitan las ganas de emprender. Entonces creo que no podríamos decir que hay una escuela de emprendedores, literalmente. Creo que la mayoría de emprendimientos exitosos es de gente que no ha estado lo suficientemente preparada, pero que se ha preparado en el camino, pero como usted dice y como decía la frase, se lanzaron de acantilado y construyeron el avión en el camino, en el aire. Lo que le pasa a uno, y se lo digo yo que estudié administración, que ya tuve la experiencia de un emprendimiento y todo, es que yo fui a registrar una marca y la empresa no estaba ni vendiendo, ¿verdad? Y eso es lo que a uno le pasa. Usted quiere tener el avión listo, con turbo, ¿verdad? Con todo, y todavía no sabe si vas a poder despegar, ¿verdad? Creo que al final para uno como administrador especialista en esta profesión, que ha visto casos, que ha estudiado empresas, a veces más bien los paradigmas nos entorpecen el proceso de emprendimiento. Gracias, Anthony. Te meto ahí nada más una cuñita para pensarlo y abrir otro también, ahí, continuación del debate. Yo igual conozco gente que no tiene ni tercero de escuela y son multimillonarios. No ocuparon preparación. No ocuparon preparación.
Y creo que ustedes conocen N cantidad que tiene colegio, noveno de colegio, y económicamente, no por herencia, sino por lo que han construido, multimillonarios. Millonarios, multimillonarios. Ojo con ese tema de la formación también. Carolina. Profe, no sé, yo creo que tal vez un poquito de las dos, porque una persona... o somos o no somos, o es gallo o es gallina. Profe. Exacto, Profe, aquí es el tema, o es gallo o es gallina, o el huevo o la gallina, pero ¿cuál primero? ¿Cuál y por qué? Ese es el asunto, ¿cuál y por qué? Ajá, profe, es que yo digo, bueno, una persona ya puede venir como con esa semillita, ¿verdad? O con esa pasión o esa hambre de crear un negocio, ¿verdad? Ya puede venir con las habilidades, con todas esas capacidades para poder emprender. Y creo que también puede ir uno con el tiempo y también por alguna necesidad puede aprender a emprender, ¿verdad? Y adquirir, digamos, como esos conocimientos o prepararse o esas habilidades para poder echar a andar algún negocio. Andrés, rápidamente, nada más puntualmente, ¿vos por qué empezaste ese negocio? ¿Por una necesidad o simplemente querías experimentar? Andrés Sandoval. Ay, perdón, no escuché mi nombre. Puntualmente, sí, ¿por qué sí, empezaste ese negocio? puntual. ¿Por No, yo siempre necesidad tenía una o espina. porque te dio la gana? No, eso es una espina. Es una ¿Listo? espina porque... Listo. Viste, Carolina, por espina, por iniciativa propia, no tenía necesidad el hombre. Jeffrey Oviedo, de nuevo. Dale, mi estimado. Profesor, pero rápido, para mí se nace con eso. Ok. Te voy a decir, en tu caso particular, Jeffrey, vos ahora lo mencionaste. Tenés una hija de 19. Vos no tenés nada que ver con eso, con el emprendimiento. Y tu hija salió con esa estrellita. Exacto. Por eso soy de los que al debate que usted está poniendo le pongo el voto a que se nace con eso. Muy bien. Es más, incluso en mi introducción, en mi presentación, yo dije, yo no tengo el chip, pero no significa que no sea emprendedor. Lo único es que no he querido desarrollar ese chip en el que yo creo que todos tenemos. Ok. Keila le dio un voto también a Cenace. Básicamente vamos 2-2. Gabriela. Bueno, en mi caso y por la experiencia que he tenido, poca, ¿verdad? Creo que hay gente que tiene en el ADN el tema del emprendedurismo, ¿verdad? Porque inclusive viéndolo desde el punto de vista de mi hermana, a los 18 años ya estaba emprendiendo, ¿verdad? Ella no sabía, nunca se había montado ni a un avión, ni sabía lo que era importar, ni sabía lo que era tener un negocio. Y estando estudiando, decidió hacer proyecto, ¿verdad? Digamos, de estudio eso. Y llegó a tener ese negocio y a viajar constantemente, por lo menos iba una vez al mes a Estados Unidos. Empezó a importar, empezó a importarle a otras personas que no querían ir o que les daba miedo ir, a explicarles cómo hacerlo, ¿verdad? Inclusive personas muchísimo mayores que ella. Entonces, creo que, y en mi casa de emprendedores, pues no, ¿verdad? Casi que todos hemos trabajado con algún patrono, ¿verdad? Igualmente conozco empresarios. ¿Qué pasó ahí, Gabriela? ¿Señor? ¿Qué pasó ahí, Gabriela, en ese ADN? Si en tu familia no hay nada que emprenda y todo el asunto, ¿qué pasó? ¿Qué echaron ahí en ese componente adicional que su hermana nació con ¡ping! El chip del ADN? Vea que Sandoval acaba de poner, ya Jeff y Keila me pusieron a dudar. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué si no hay una predisposición? ¿Por qué si no había ninguna base? Entonces ¿qué? ¿Se lo damos a Cenace o no? ¿O se hacen? En mi caso se nace, ¿verdad? ¿Sí? Pero inclusive conozco emprendedores y empresarios muy exitosos que, como usted lo dijo ahora, que no tienen nada que ver con los estudios, que por una casualidad de la vida, en algún momento dado, por una necesidad, tuvieron que empezar a emprender, porque se quedaron sin trabajo, porque había una necesidad imperante de cómo mantener a su familia,
y sabían hacer algo muy artesanal, lo comenzaron a desarrollar y de ahí están, ¿verdad? Y son muy exitosos. Entonces, no sé, ¿verdad? Hay como una parte de dos, pero yo creo que más bien sí se nace. Hay personas Muy que amable. están dispuestas a eso. Muy amable. Luis, ayúdame a desenmarañar esto. ¿Se nace o se hace? ¿Cómo hacemos? Para mí se hace. Si se aprende en la casa o se aprende en la U o se aprende donde sea, allí ya eso depende mucho de cada persona. Pero para mí se hace. Y si no pido reintegro por el curso, profe, porque si no, entonces ¿para qué el curso? Ron, ¿me ayuda con un voto ahí? ¿Cómo lo ves? Sí, profe, para mí específicamente yo pienso que se nace. Uno tiene la capacidad de ir viendo necesidades en el camino, pero definitivamente el emprender es algo que en definitiva las personas traen consigo. No es algo sencillo el asumir ese nivel de riesgos o ese nivel de compromisos así de simplemente o sea, la personalidad es lo que hace mucho o lleva mucho a las personas a emprender. Ok. Vean lo que vean esta diapositiva. Perfil con características que hacen actuar a una persona de manera determinada, mostrando competencias para visualizar, definir y lograr objetivos. Alquimista peculiar que toma un sueño propio con dinamismo, creatividad, determinación, oportunidades, soluciones de problemas y aprovecha los recursos gracias a su confianza. Este libro tienen que leerlo por gusto, no por obligación académica, de Rafael Alcaraz. Eso después yo se los voy pasando. Este nuevo contexto de la economía y de las empresas nos lleva a este asunto de que hay características y entonces aquí vamos como por 4 de nace y 3 de que se hacen. Yo particularmente, yo soy de la creencia de que se hace totalmente. Vean, he leído, no sé, es que yo no sé ni cuántos, honestamente, no sé, libros que hablan específicamente sobre esto, sobre se hace, sobre se nace, sobre el ADN, sobre predisposición, sobre el árbol genealógico, sobre lo que trajimos, sobre que probablemente Gabriela en sus primeras descendencias no tenían ese ADN, pero si averiguamos el árbol genealógico estaba en el tatarabuelo que fue el empresario de tal cosa, ¿verdad? En que empezamos a encontrar un montón de cosas. La respuesta está en donde, en el tema de sus vivencias, en el tema de su personalidad y de lo que usted está viviendo en su metro cuadrado. Porque esto va a seguir, o sea, hay características, digamos, ya fisiológicas, ¿verdad? De ADN, de química, que están ahí, dormidas, por decirlo de alguna manera. Pero ante una situación adversa o muy positiva, eso se empieza a producir y en el cerebro empieza la química a reaccionar y empiezan a brotar esas ansias de hacer un negocio. Como lo decía ahora Keila, es que el emprendedor ve negocio en todo lado, en todo lado. Va al súper a comprar y lo que está viendo es si compra, pues está viendo a ver cómo hace para montar el negocio, en lo que está comprando el comestible, ¿verdad? Va al banco y entonces está ahí esperando en la fila, pero también están ahí, es que, perdón, me enredé en lo que están dormidas, o sea, se nace, dice Jeffrey. Uy, no le alcancé el comentario, perdón, se me borró ahí. Están dormidas, o sea, nace, es solo despertar el gen. Hay un libro sobre el gen del emprendedor. Pero hay situaciones que hacen que despierte ese asunto y hay situaciones que no, o sea, que no van a estar ahí. Pero yo siempre me he inclinado un poquito más por el tema de que sí, se van haciendo, porque las circunstancias de la vida te van llevando y te van llevando y te van llevando. Y las tengas o no, las desarrollas. Y uno lo que dice, las desarrollo, ¿qué? A fuerza.
¿verdad? A huevo, diría uno, las desarrollé a eso. Y eso es donde ustedes ven que en sus entrevistas van a ver que la gran mayoría son por una necesidad. Por una necesidad. Y una necesidad que detrás de eso había, si yo no vendo operación arroz y frijoles, yo no como mañana, ¿verdad? O cosas tan bonitas como dijeron en sus presentaciones, dice que básicamente mi hermana lo que quería era entrar a una empresa y se puso a cocinar para salir adelante, para llegar a una meta específica, ¿verdad? Entonces, eso va a seguir, es un debate de vida, se hace o se nace, conforme sus características, sus experiencias de vida, los van a ir inclinando a se hace o se nace. Lo que sí es entendido y muy claro y científicamente demostrado, hay una predisposición genética, ¿sí? Y que también influye muchísimo el entorno, ¿verdad? Para ver si usted desarrolla o no esas capacidades, esas habilidades. Sin importar la formación académica. Entonces, eso que le estoy diciendo es como el ADN de sus entrevistas, de que realmente descubran en esa entrevista de qué se trata realmente el emprender para estas personas. Lo que pasa es que ahora también tenemos un contexto de nueva economía versus la economía administrada. Empresas pequeñas y por ende las nuevas empresas estaban lejos de ser vistas como un motor de crecimiento para la economía. No eran consideradas como una fuente importante de generación de nuevos empleos. Ese era el papel de las grandes empresas. ¡Wow! Vino Intel a Costa Rica hace, yo no sé, ya que vamos por 20 años de Intel, ¿verdad? Una cosa así, ¡wow! Sí, pero y el casi 80% que había en ese momento de todas las pymes, entre formales e informales de este país, que es otro motor grandísimo, que ya anda por el 92% de las pymes en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esta nueva economía ha hecho que para los años 2000 empezaba a cambiar la nueva fuente de productividad y ventaja competitiva para las empresas. Para el conocimiento, no necesariamente del capital. Y es ahí donde nacen iniciativas tan radicales como Facebook, ¿verdad? Que empieza a hacer una nueva generación de empleos y empieza a sacar a unos locos que se llaman community manager, que en un principio eso era, no, básicamente los que pasan viendo y haciendo páginas y subiendo carajadas en redes sociales. Hoy en día, no señor. Hoy en día hay una formalización para ser community manager, ¿verdad? Hay una formalización para ser el contact producer de esa red social. Hay una formación, ¿verdad? Y hay una serie de empleos que siguen desapareciendo, pero comienzan a aparecer, ¿verdad? Porque entonces todo este mundo de Uber, todo este mundo de este tema colaborativo, arrasó con un montón de empleos, pero empiezan a nacer otro montón de empleos. Algunos países entendieron el cambio. Finlandia, ¿verdad? Muchos países de Europa empezaron a entender y empezaron a educar a los chicos para que emprendieran, para que empezaran a desarrollar su propio negocio. No era estudie, mátese como lo dijeron, 4, 2 años más otros 2, y ya vamos por 6, vamos por 8. ¿Para qué? Para ir a trabajar que no está mal, pero ya la cultura cada vez cambia más. Y todavía viene otra cosa que estamos tratando todavía de adaptar y vienen unos locos a hablar de criptomoneda, ¿verdad? Que no sé si alguno de ustedes está inmerso en ese mundo, pero entonces hay todo un tema de las criptomonedas y hay todo un tema de los NFT. Profe, ¿qué es esa carajada? ¿De quién está hablando? ¿Verdad? De esos activos digitales que se venden por internet, ¿verdad? O por chicos de 8 o 10 años que se hacen llamar youtuber, ingresos anuales de 1 o 2 millones de dólares. Y uno dice que yo estoy haciendo, matándome aquí 8, 10, 12, 14 años estudiando y dándole. Daniel Zabaleta dice, sí, ¿verdad? Entonces son esas cosas, y eso ¿quién lo hace? ¿Malo o bueno?
No sé, eso cada uno de ustedes podrá definirlo. Yo lo que estoy diciendo es, para los años 2000, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, formar una cultura emprendedora por parte de la población. Por eso nacen estos cursos. Por eso nacen estos cursos. Les cuento una curiosidad del tecnológico. El tecnológico está haciendo pruebas para pasarse a la virtualidad. Y llegó pandemia y en menos de 3 meses tuvo que sacar lo que ya creo que dentro de 1 o 2 años venía, era virtualizarse. Bueno, y Carolina Brenes puede hablar más de ese asunto. Pero el TEC decía, hijo pucha, ¿qué hacemos? No, vamos a hacer pruebas, ¿verdad? Somos TEC, somos estructurados, hacemos de todo antes de lanzar el producto al mercado. ¿Verdad? Entonces veníamos haciendo una serie de pruebas, veníamos haciendo una serie de requisitos. Llegó pandemia y dice, ¿y ahora qué hacemos? Nada, mándese. Mándese. Y hemos sido una muy buena universidad a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? En virtualidad. No lo digo yo, lo dicen los resultados que hemos tenido en estos, básicamente ya 3 años. Y es más, Carolina podríamos hablarnos, sin dar datos que no pueda dar, pero Carolina, ¿qué tanto se llena hoy la maestría? No, los cursos en general, o lo que conozcas, virtuales a presenciales, ¿cuáles se llenan más rápido? Profe, de hecho, digamos, el miedo, ¿verdad? Que se vino de la pandemia fue que también muchos profes, incluso los que ya están un poco como grandecitos, batallaron, sufrieron un montón porque era todo este asunto de las plataformas y virtualizar cursos, programas y todo el asunto, ¿verdad? Y pues el miedo era ese, ¿verdad? Que tanto nos iba a funcionar los programas de maestría virtuales y en realidad ha sido muy satisfactorio porque como todo, hay gente que pues sí extraña eso de relacionarse con otras personas y todo el asunto, pero pesa mucho todo esto de no tener que trasladarse, mucha gente, hay grupos que hay estudiantes, por ejemplo, de Alajuela, de Heredia, bueno, aquí mismo, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja. Pero por dicha, pues fue muy satisfactorio y los grupos, pues de ahí siguen avanzando, ¿verdad? Y se siguen llenando. Correcto, muy amable. Entonces, a partir de ahí existen unos autores, existe toda una teoría y todo un movimiento que se llama el desequilibrio de la escuela de Schumpeter o el equilibrio del equilibrio de la escuela austriaca. Que básicamente, ¿qué es esto? Una es, hagamos todo lo radical, todo lo pensar fuera de la caja, ¿verdad? Y no pensemos en limitantes. Y el otro es estructuremos, hagamos todo un plan de negocios y antes de eso, si no, no salgamos, ¿verdad? Entonces, la orientación del crecimiento, que básicamente la teoría de Drucker y Stevenson, es de que hay oportunidades en todo y hay que aprovecharlas. Mientras que el encaje de 3 puntos básicos, mercado, personas y recursos, es el modelo de Timus, que habla de ¿qué? De las oportunidades. Entonces, la escuela austriaca o todo el movimiento que se genera es básicamente hagamos un plan, estructuremos y todavía no salgamos hasta que no estemos seguros y hagamos pruebas A, B y C. Mientras que ellos, los otros autores, dicen, no, aquí es aprovechar la oportunidad, aquí es aprovechar el momento que se está viviendo y probemos. De ahí salen inclusive estas herramientas del Lean Canvas, del Model, del Startup, de todo este asunto. La creación de riqueza, muchachos, en la nueva economía es desarrollar estrategias para generar innovación. Se requiere fomentar una cultura de innovación en toda sociedad donde se creen no solamente nuevas empresas, sino también mecanismos de financiación. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace, por ejemplo, la hija de Jeffrey en su casa? Ella crea una nueva mentalidad. Empieza a hacer un tema disruptivo para decirles, papá, mamá, hermanos, ¿verdad? Y el entorno familiar. Yo estoy emprendiendo con 19 años, ¿verdad? Andrés Sandoval en su mundo también dice, bueno, yo tengo un empleo fijo, pero aparte voy a emprender. ¿Pero cómo? No sé, pero yo voy a averiguar qué es eso de crear páginas web, qué es eso de redes sociales, ¿verdad? Y empieza a ser autodidacta. Cuando dice creación de riqueza, no es solo económica, sino de conocimiento.
Entonces viene por acá la concepción de Joseph, dice, destaca el rol del empresario como creador de nuevos procesos y productos. Dichas invenciones transforman los modelos de negocios, transforman los negocios y las diferentes industrias. A eso se le conoce como destrucción creativa. No me digan si a ustedes no les da un poquito de cólera que a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido ese negocio que prosperó en Costa Rica durante mucho tiempo y, para que sepan, no ha muerto, está fuera de nuestras fronteras, que se llama Cosechas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Cosechas? Que eran pup, 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 pup. Todas las, ¿verdad? Empezaban a nacer estas cosechas en un país donde tenemos frutas en abundancia, tenemos N cantidad, y decía, pero porque a mí no se me ocurrió vender estos batidos. Una maquinita traída de China, que lo empacaba, listo, tome. 1500, 2500, un batido. Tome, y tome, y tome. Hoy ese negocio, bueno, sufrió una ola grandísima de riqueza en Costa Rica, creció como franquicia. Hoy ese negocios siguen, ¿verdad? La empresa de cosechas sigue, pero vende fuera de nuestros países. ¿Y saben qué hacen? Vende la pulpa ya hecha de los batidos o de frutas que no se consiguen en nuestros países o que no se pueden sembrar, ¿verdad? Porque no tienen los climas tropicales que nosotros tenemos. Y no hay problema, yo le doy batidos de cas en cualquier país. Yo los exporto. Encontró otra oportunidad, ¿verdad? Aparte de, y otra mucho más sencilla, que era el tema de abrir las ventanitas y abrir todo este tema de franquicias, que en algún momento tuvieron un problema, que no se hicieron tan rentables. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud dijo, suave, 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 Ministerio de Salud, esto es, ¿cómo se llama? Manipulación de alimentos. Entonces yo no puedo poner a Gabriela, ¿verdad?, a que manipule alimentos si ella no tiene el permiso del Ministerio de Salud y el tema de manipulación de alimentos. Ah, entonces no era solo una ventanita, poner una hielera, unas cajas de frutas y una licuadora y chao. No, en un principio sí, pero después ya empezaron las trabas. Sí me explico, pero ellos no se dieron por vencido y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Hay que seguir. Hoy en día hacen esto que les estoy mencionando, exportan las pulpas para que otros hagan esas ventanitas que fueron sumamente exitosas en nuestro país, en otros países de Centroamérica y de Latinoamérica. Porque la empresa continúa hoy en día. Ok. El innovador no necesariamente es un inventor, es un emprendedor que crea mercados con inventos suyos, ojo, y esto duele mucho, o de otros. O de otros, ¿verdad? Entonces, no es solamente qué buena idea, es que no, yo no soy bueno para las ideas. No, es que usted puede tomar la idea de otro y lo que pasa es que ya la desarrolla, porque Daniela Rojas nunca la quiso desarrollar y vino Andrés Sandoval y la desarrolló. ¿Verdad? Sí, Carolina. Profe, incluso hay negocios que uno, bueno, como usted dice, ¿verdad? Que tal vez le da cólera a uno que como no se le ocurrió, o uno tiene como esa duda de qué hacen, porque aquí en Cartago, bueno, no sé usted dónde es, profe, creo que, bueno, de acá, no sé si conoce, estos helados granados, que yo digo, o sea, es impresionante, o sea, y si uno lo piensa así, pues no tiene nada del otro mundo, o sea, uno dice, bueno, es un negocio sencillo, son helados, pero es impresionante la cantidad de gente. De hecho, el domingo andaba, ¿verdad?, que se me antojó ir a comerme uno y habían como, no sé, como 15 personas haciendo fila y en cuestión de que 10 minutos. Entonces yo digo, o sea, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿qué tienen para, pues, tener tantísimo éxito y un negocio que uno dice, bueno, relativamente es algo sencillo? Es hacer helados. Son 4 refrigeradores grandes en donde tienen los sabores, ¿verdad? Y no hay nada de tecnología. Ah, pero vaya, pregunte cuántos locales venden en Desamparados esos helados granados. Que ellos ya entendieron también que el modelo de negocio no era solo en esa ventana, sino que era en encontrar un nicho interesante en Desamparados y decirle a Jeffrey Oviedo, que por ejemplo, digamos que vive en Desamparados, que si quería vender helados porque tenía un buen punto de venta. Entonces ellos le venden, ahora también distribuyen helados a otros negocios
¿Qué se mantienen? Eso sí, lo han hecho muy inteligente. Se mantienen tradicionales, sencillos, una ventanita. Y ellos masificaron su producción. ¿Ven? Entonces, y sigue siendo un negocio sencillo. Helados de palito, punto. Eso es. Porque esos helados granados, helados de palito, claro, hay todo un trabajo y todo un profesionalismo, sí, porque han crecido. Pero son helados de palito y listo. Sí, Bill Brown. Profe, bueno, yo tengo un muy claro ejemplo de eso, bueno, de cómo emprender, ¿verdad? Por mi cuñado. Mi cuñado tiene, no sé si, también está en Cartago, tiene unos negocios que se llaman Más que Pollo. Ah, No sé si lo- correcto, Sí, correcto. mi cuñado empezó, ¿verdad? Él puso un negocio, ¿verdad? Y él empezó poco a poco, la gente le empezó a gustar porque, bueno, atrás de que vende bastante barato comparado con lo que es KFC, Pizza Hut, ¿verdad? Él buscó cómo juntar todo eso en un solo negocio. Entonces, digamos, aparte de eso, él puso precios muy, muy, muy accesibles. Entonces, ahí fue donde la gente le llamó más la atención y, bueno, ya él ha crecido mucho, mucho, mucho. Actualmente tiene, si no me equivoco, 4 Más que Pollos ya. Y bueno, para mí es un muy buen ejemplo, ¿verdad? De cómo emprender de la mejor manera y cómo buscar esos pequeños puntos de diferenciación donde uno puede entrar al mercado de manera fuerte, ¿no? Claro, Entonces, entonces yo te diría, ¿y cómo ha hecho él para mantenerse? Porque Más que Pollo tiene a Kikiri Más aquí en Cartago, tiene a Rico Pollo aquí en Cartago, tiene a Kentucky aquí en Cartago, tiene al menos unos 6 competidores de pollo asado de los correcto, chinos. ¿Sí me correcto, explico? Entonces correcto. empezaron, ¿verdad? Y encontraron una necesidad, encontraron una manera de saciar esas necesidades, ¿verdad? Encontraron una oportunidad y empezaron a explotarla, pero no se quedaron con un local, empezaron a Correcto. expandirse y expandirse y Y expandirse. está en Sí, el Luis. punto, pero Sí, dale, dale, dale. no, no, que lo que le decía también era que algo que funcionó mucho es que están en puntos estratégicos, digamos, casi todos están cerca de las paradas de buses o lugares muy transitados, entonces creo que también eso es un punto a favor de eso. Claro, y están enfocados en un mercado, ¿verdad? Bajo. Están enfocados en un mercado bajo, que eso no significa que van a vender a otra gente, por supuesto, pero su enfoque es bajo. Y Correcto. evidentemente sus locales sí están en lugares muy, muy, muy concurridos, que a la vez eso es una desventaja grande. ¿Por qué? Porque el alquiler que deben pagar es muy alto, es Exacto. muy alto, ¿ya? Es muy alto, es uno de los costos más grandes que tiene que tener ese negocio, los Correcto, alquileres local, porque correcto, no va a tener locales propios. correcto. Pero se contrarresta con ¿qué? Economía de escala, volumen, volumen. Daniela Rojas. Profe, hay un caso muy curioso que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el caso de los paleteros. Ajá. Los paleteros acá en Costa Rica, a mí me parece, por lo menos, porque ya lo había visto, o sea, había visto ese mismo modelo de negocio en Brasil, que ellos como que replicaron el modelo, ¿verdad? De producir estas paletas, estos helados y demás, aprovechando como una moda, ¿verdad? La tendencia de que todo era de Churchill y que de Churchill y churchiletas para arriba y para abajo. Se hicieron súper exitosos, o sea, pusieron promociones hasta en Uber, pero sucedió exactamente lo mismo que pasó en Brasil, o sea, pasó de tener franquicias hasta 2 y 3 locales en cada centro comercial y así como subió, creció como la espuma, se cayó el negocio. O sea, simplemente la gente se aburrió porque se volvió un negocio de moda, ¿verdad? Tendencia. Entonces ya la gente se aburrió aquí de la churchileta y dejaron los locales botados porque ya el negocio no era sostenible. Entonces, me parece muy, muy curioso ese tipo de casos donde negocios crecen de manera exponencial, pero así como suben, lo pierden todo, ¿verdad? O sea, no sé si por no saber manejar, ¿verdad? El monstruo que ellos mismos llegaron a crear o qué, pero ese es un caso que siempre me ha llamado la atención. Vamos a ver, dicen el punto con ese último comentario y eso lo buscan en el financiero, estudiar a los paleteros y ellos lo admiten.
ellos lo admiten, básicamente, nos desordenamos. Teníamos un negociazo en las manos, pero nos desordenamos. Y fue por una mala administración de estos 4 muchachos que no supieron manejar el éxito tan rotundo que tuvieron, la verdad. Y eso está, el financiero les hizo todo un documental, todo ese asunto, eso está ahí, lo pueden revisar. Luis, no sé si vas a hacer algún aporte al respecto. Sí, de hecho, anteriormente tenía la mano levantada y era precisamente para comentar eso que comentó Dani también de los paleteros, que también era un punto que me llamaba mucho la atención. Sin embargo, digamos, ahora me puse a buscar aquí en Google y vi que ellos migraron de negocios, de las franquicias, a prácticamente estar en el retail, vender en supermercados. Por eso fue que, digamos, que mejor bajé la mano, porque me pareció que al final de cuentas, si bien es cierto, ellos no supieron mantener la franquicia, lo que hicieron fue una migración después del negocio para seguirlo con vida. Es que ellos se desordenaron, ellos estuvieron en se trataron de declarar en bancarrota, no se les permitió, y entonces creo que son 2 de ellos que lo continuaron, creo que los 4 no continuaron. Eso se los puedo traer, lo pueden buscar ahí, eso está en Google, la historia de los paleteros y todo el asunto. Otra gente que se los trató, digamos, de proponer, y eso es un inversionista que está detrás de ellos ahorita, que les dijo que sabían hacer los helados, tenían buenos sabores y son ricos, en realidad los benditos son bien ricos, pero van a empezar con otro modelo y es este modelo que estás diciendo, que ellos están metidos en el tema de los retail, vendiendo en cadenas de supermercados, si lo venden en cajitas o lo venden en bolsas, diferentes denominaciones, presentaciones más bien. Muy bien. Sí, don Jeffrey. Profe, súper rápido nada más, pero eso de los paleteros también es un buen ejemplo para hablar del emprendedor, ¿verdad? Y que a veces no solo el primer emprendimiento que hacen es con el que se quedan, después van mutando o evolucionando y siguen con ese, insisto yo en mi palabra chip, siguen con ese chip de emprendedor en la cabeza, que lo que hacen es, insisto, es seguir evolucionando y evolucionando. No piensan, creo que varios de ellos, es mi punto de vista, no piensan en el fracaso, sino piensan en, bueno, no funcionó, démosle vuelta a esto, evolucionemos y busquemos la forma en este mismo negocio o en otro emprendimiento de ser exitosos. Exactamente, es eso que acabas de decir, y ve ese cuadrito en rojo a la izquierda de la presentación que dice, la función de los emprendedores es revolucionar el patrón de producción al explotar una inversión para producir un nuevo producto o uno viejo de una manera diferente, proveer de una manera fuente de insumo o material nuevo o reorganizar una industria. Si ustedes ven paleteros, es eso. Si ustedes ven Uber y todos los del delivery, es eso. Entonces, Facebook no fue el primer negocio de este hombre. Me explico, o sea, ese tipo de cosas, es que la palabra fracaso no cabe, sino de una experiencia de sí, nos paseamos, nos desordenamos por plateros y por hacer eso y lo otro. Bueno, y sí, está bien, listo, ya, qué madre, arreglemos el asunto, pero hagamos otra cosa. Y listo. Y van ahí con ese chip, perfecto, ahí están. Y no fue bien a la tercera, no sé, hagámosle. Kentucky Fried Chicken fue a más de 100 bancos a pedir prestado y ninguno le creía al coronel Sanders. Hasta que usted sabe, ya con 80 y resto de años ir a más de 100 bancos, ¿verdad? Entonces dice la compañera Gabriela, es que no había da vivienda, ¿verdad? En ese momento. Entonces, con 80 años, ¿sabe lo que es nosotros pensar que a los 80 años vamos a ir a 100 bancos a buscar financiamiento para nuestro proyecto? Uno diría, no, está loco, ¿verdad? Y lo logró y vean lo que hizo. McDonald's su boom fue el bendito batido para llevar en Estados Unidos. ¿Ya? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, este tipo de actividades, dice, son las responsables primarias de revolucionar la economía y las necesarias recesiones recurrentes que deben al impacto desequilibrado de nuevos productos o métodos. Nació en pandemia, ¿qué cosa? La cocina oculta. Concepto cocina oculta, cocina desde su casa, invite a la gente y le cobra. Nació desde su casa, cocina desde su casa y para llevar. Listo. Nació desde su casa un negocio hermosísimo, no sé si lo conocen, es un negocio hermosísimo, súper inteligente,
¿verdad? Que son eventos que se llaman, ay Dios, espérate, no se me fue el nombre. Es un tema de que yo les llega una invitación a todos ustedes y yo los invito a cenar. Tienen dos opciones, opción A y opción B, pero ustedes no van a saber dónde van a comer. Ustedes no saben qué es exactamente lo que van a comer. Entonces, cuando yo los llevo, bueno, el carro o el autobús los va a esperar en Cartago Centro y yo los voy a llevar a una finca en Cot, donde va a haber música, donde va a haber ambiente, donde va a haber todo un tema, para que ustedes cenen de una forma diferente y romántica con su pareja. Y por eso me pagaste $70. Y esto te incluye las 2 bebidas, el plato principal, la entrada, un postre y un recuerdito. Y esto es un negocio. Y la chica no tiene nada. O sea, ¿a qué me refiero con que no tiene nada? A que lo que hace es, vende toda una experiencia, no tiene las mesas, no tiene el vino, no tiene la comida, lo que hace es contactar a otra gente que le cocina, que le hace, y ella lo que vendió toda una experiencia, todo un servicio, y hace los eventos. Y no tiene local. Pero se hizo tan famosa que lo que hace es básicamente ya, ustedes, voy a buscarles ahora, es que para no interrumpir la clase, pero ahora les busco la página y eso no se las paso. Ustedes van a y dicen, bueno, para el mes de abril voy a ver el evento. No, no, ya no tiene. Ella tiene agenda llena cada 2 meses. Y son eventos de 50, 70 personas. Este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces dicen, pucha, esto es la nueva economía. ¿Y cómo empiezo yo a hacer eso? Y entonces viene la ley y dice, ¿y cómo hacemos para cobrarle a esta chica? No, es que tiene que estar en tributación con lo básico. Pero no te va a pagar alquiler porque en realidad no tiene alquiler. Pero que te factura, sí, por supuesto. No hay problema. ¿Sí me explico? Entonces, eso es la revolución de la nueva era. Entonces, hacerse cargo de estas cosas nuevas es muy difícil y constituye una función económica distinta. Porque la ley va mucho más lenta a esa creatividad de hacer este asunto de los negocios. La concepción de la escuela austriaca es, Mises considero que el factor emprendedor está presente en todas las acciones humanas debido a las incertidumbres presentadas en el contexto de estas acciones. Para mí, el emprendedor es aquel que desea especular una situación de incertidumbre, responde a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. Debido a estas acciones, el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la oferta si ha especulado correctamente, genera una ganancia para el país. O sea, si hay algo esquematizado, pero si no hay algo esquematizado, no, pues no podría emprender. Esta es otra teoría que tienen ellos. Mediante el conjunto de acciones, dice, se satisface las necesidades de la sociedad. El conocimiento generado por la situación aumenta con el tiempo, por lo que la incertidumbre se reduce progresivamente. O sea, para estos tipos, después de pandemia, es que iban a nacer los negocios. Y eso no está mal, porque sí tienen razón, porque después de pandemia siguen naciendo nuevas formas de hacer. Y me voy a la primera diapositiva que les decía sobre lo que decía Bezos, que la austeridad, o sea, que nos hubiesen encerrado, nos iba a hacer y pensar en formas creativas de cómo hacer un cine en un carro, ¿verdad? O cómo sacarle provecho a lo que hicieron en el Estadio Nacional, con ese mantenimiento que tienen que tener el Estadio Nacional multimillonario. Entonces, hacían eventos, usted no se bajaba del carro. No sé si alguno de ustedes fue a algún evento de esos, pero usted no se bajaba del carro. Y eran luces y un montón de coreografías y todo, pero usted nunca se bajó del carro y le dio 2 vueltas a ese asunto y pagó 30, 40 mil colones. 5 o 6 personas metidas en un carro. Y uno diría, y a mí nunca se me ocurrió eso. Sí me explico, muchachos, ese es el asunto de crear formas nuevas de cómo podemos hacer para generar un negocio.
Es muy diferente. El resumen de la escuela se basa en los emprendedores que generan el cambio de una situación existente a otra. El proceso provoca desequilibrio. Mientras que la escuela austríaca u otra mentalidad se basa en la creación del equilibrio. Las actividades típicas, la orientación a la búsqueda de las asimetrías ineficientes que otros no han percibido y sobre los cuales existe una ganancia potencial. O sea, tiene que estar muy palpable el asunto y que yo diga que me va a ganar tanto por mes para ver si lo desarrollo o no. ¿Las dos están en lo cierto? Sí. ¿Las dos podrían estar equivocadas? Sí, también. Son enfoques diferentes. ¿Qué hay que hacer? Pruebe alguno. Pruebe alguno a ver cómo le resulta. La mentalidad del emprendedor, según Howard y Peter Drucker, que son escritores muy famosos y muy relevantes. Que el emprendedor es como un sistema de gestión apoyado más de las oportunidades que en los mismos recursos, en un comportamiento, en una cultura emprendedora. ¿Ve? Entonces aquí eso empieza a sustentar el tema que ahora debatimos, nace o se hace. ¿Es por un comportamiento que traen? ¿Es por una cultura emprendedora? ¿O es una cultura administrativa? ¿Qué es una cultura administrativa? Que en mi empresa me incentivan para emprender. Que en mi empresa me dicen, preséntenos proyectos y si lo pegamos, le podemos dar un bono. Preséntenos un proyecto y usted podría hacerse acreedor y nosotros lo financiamos y usted se puede hacer acreedor del 1% sobre eso. ¿Quién hace eso constantemente? Google, con sus colaboradores. Les asigna tiempo específico para que ellos puedan emprender. Eso sí, cuando el negocio pega, hay un porcentaje para ellos y otro porcentaje para Google. Aclara la confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento que lo lleva a cabo un emprendedor. Destaca que aunque quien abra un pequeño negocio corra riesgos, eso no quiere decir que sea innovador y presente un emprendimiento. Ojo con eso. Ser emprendedor no es un rasgo de carácter, sino es una conducta. O sea, es algo que ya está en su ser, en su personalidad y que se puede también explotar. Destaca que las personas que necesitan certeza no poseen condiciones apropiadas para ser emprendedoras. Analiza cómo el emprendedor observa el cambio, las normas saludables, el nuevo comer, el nuevo auge por hacer ejercicio. Entonces ustedes empiezan a ver cosas como las dietas keto, ¿verdad? Empiezan a ver cómo yo tengo un negocio de keto, pero en realidad yo no hago nada de keto. Simplemente lo que hago es contactar a Alejandro, a Carolina, a Daniela, que son proveedores de productos keto, creo un sitio web y vendo sus productos a través de ellos. O creo todo un sistema, no sé si alguien ha comprado comida en pimiento rosa. ¿Saben qué es pimiento rosa? Dígame sí, dígame no. Sí. Daniela, ¿qué es pimiento rosa? Explícanos. Una empresa que hace comidas preparadas, pero uno puede seleccionar, por ejemplo, si le llevan todos los días los almuerzos o si uno quiere almuerzo, cena, desayuno, o sea, son kits, pero uno puede seleccionar como el tipo de todo, el tipo de alimentación, si uno está a dieta o no, o sea, ellos le preparan todo a su gusto y, o sea, le llevan a uno la comida incluso, entonces es un poco caro, digamos, comparado con otros servicios que se crearon también en pandemia siguiendo ese modelo, me parece, pero sí es bien reconocido. Súper, Daniela. Entonces Gabriela diría, uy, qué rico que yo no cocino más, ni en la vida vuelvo a cocinar. Entonces, si saca costos, hay varios paquetes y se asemeja a una compra mensual de comestible, pero ya preparada. Y no son comidas feas, son comidas muy buenas. Tienen un cierto, hasta programas gourmet. Si usted está haciendo, como decía Daniela, ejercicio, hay programas que se llama el Fit para vos. ¿Qué querés? ¿Masa muscular? ¿Qué querés? ¿Bajar de peso? Te preparo las comidas. No es un tema solo de preparo comidas, sino que también soy nutricionista y te sé apoyar. Te sé qué decir qué es lo que más te conviene o no a vos.
Pimiento Rosa vino a revolucionar eso. Nadie le creía a esa chiquilla, porque era una chiquilla. Y hoy otros negocios emulan o tratan de emular lo que hace ella. ¿Qué está haciendo? Poniéndole, tratando de innovar, tratando de mejorar en su negocio porque tiene mucha competencia, se le está armando mucha la competencia. Sí, Daniela. Profe, de hecho, creo que dentro de esa innovación que usted comenta, también hicieron como un marketplace. Entonces, en la página de ellos ahora se pueden conseguir pues productos de cualquier cantidad de emprendedores, ¿verdad? Entonces, ellos también han ido como apoyando el crecimiento de otros emprendedores vendiendo los productos en su plataforma. Claro, porque también entendieron que iba más rápido el mercado que lo que ellos podían desarrollar. Entonces, muy inteligentes dijeron, no, hombre, Daniel, Andrés y Esteban están desarrollando este tipo de productos, yo les voy a dar una plataforma que yo soy reconocida y les digo, mira, vendeme ese producto, vos lo vendes a 3.000, vendémelo a 1.200, yo te doy volumen y nos ganamos los dos. Eso fue lo que hicieron, o esto es lo que están haciendo, correcto. Es un poco historia, ¿verdad? Del emprendimiento, del emprendedor, y sobre diferentes autores que son en realidad, vamos a ver, peso pesado, por decirlo de alguna manera, en este tema de la lectura de la historia del emprendimiento. Por ejemplo, Cantillán, en el 55 decía, parte de las funciones del empresario, crear y poner en marcha la actividad empresarial. Un extremo en el 79, el informe de Rich y la importancia de la creación de las empresas en la generación de empleo y desarrollo económico. Lo que ven es como evoluciones del concepto de realmente lo que es emprender, ¿verdad? Reynolds en el 99, cualquier intento de crear un nuevo negocio. En el 85 es la creación de organizaciones. Y esto, a mí que más honestamente son autores que nada más quería mencionar en esto, es Schumpeter, el proceso de desarrollar nuevas combinaciones de medios de producción en un periodo temporal agotado. Empiezan a nacer negocios viejos, ¿verdad? Con un tema de tecnología. Y nace una revolución. Cuando nosotros habíamos visto que para un hombre ir a la barbería había que sacar cita. Que para un hombre había que pagar 25.000 colones por cabello y barba, ¿verdad? Cuando eso era tema de quiénes, de las señoritas, de las chicas que iban al salón de belleza, ¿verdad? Y se hacía un velage por 80.000 colones o por 90.000 colones, ese tipo de cosas. Pero vienen unos tipos, sacan unas barberías, le ponen tecnología y dice, hacemos negocio acá. Combinan cosas de que estaban ya fuera del negocio y lo modernizamos. Y empezaron a decirle, hombre, vení, te haces la manicure, te haces pedicure, te haces barba, te haces cabello. Es más, salís con un kit de productos, pero tu factura es de 30, 40, 50.000 colones. Y no puedes venir aquí si no es con cita. Entonces, revolucionaron un mercado que estaba ahí. ¿Sí? Gabriela quiere decir algo al respecto, que la veo muy... ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Sí, Keila, barbero hasta mesa de pool tiene. Entonces usted espera y si quiere juega pool, si quiere juega PlayStation, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es todo un concepto mercadológico que se introdujo ahí. Y nació un negocio que ha mantenido, que va creciendo, que tiene mucha competencia también ahora, ¿verdad? Porque a partir de ahí nacieron otros intentos que yo los llamo los chatos, ¿verdad? Que es el de usted va y se corta y 2.000, 3.000 colones, que es otro mercado súper interesante. Pero usted ve las barberías, como decía Carolina, es como en la barbería, hay 5, 6, 7 viejos por hora. Y es un negocio. Y usted dice 3.000 colones por 4, 5, 6 sillas, o sea, niveles de producción y multipliquen eso por 15, son 45, 50 cortes al día.
Y uno dice, hay plata, una barbería donde hay 3 puestos de producción, o sea, 3 sillas. ¿Sí me explico? Entonces, esto, o sea, la presentación del día de hoy es un tema de revolución. Sí, que les abra la mente y decir que hay un tema de revolución. Vean, voy a adelantarme porque quiero hacer con ustedes y después continúo con esto. Vamos a ver aquí está. Ay, ¿qué se me hizo? Ay, no sé qué se me hizo, pero bueno. Vamos a hacer una actividad rápidamente. Vean, vamos a ver. Porque los quiero dejar con esta espinita. Vamos a ver. Espero que me sirva esto que hice aquí. No es nada del otro mundo, ¿lo ven? Es una cajita, simplemente para altura. Pero les voy a hacer un reto. Y eso es mucho de lo que hemos estado hablando de hoy. Para retarlos, honestamente. Vamos a ver si son las 9:08. 10 minutos y hacemos esto, al menos. Si alguien ya se sabe esto, voy a quitar eso, un toquecito para ver negro. Si alguien ya se sabe esta dinámica, necesito que me lo diga para que me haga otra función. Entonces, les agradezco si abren cámaras ahí para que sepan que no estoy haciendo trucos de magia ni nada. Entonces, ¿ven esto? Ay, no se ve, ¿verdad? Y es por el fondo. No se ve, ¿verdad? Permítanme un momento. Eso no estaba en el guión, que no se viera, perdón. Eso no estaba en el guión, ya les quito este fondo. Vamos a ver aquí, aquí. Aquí está. Listo. ¿Sí lo ven? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Señor. Es una tablita. Con un huequito, ¿lo ven? No tiene nada de más. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Clavos comunes y corrientes. ¿Sí? Los voy a poner aquí, en la mesita. Ah, mira, ahí se ven, perfecto. Aquí está la tablita, ¿la ven? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el tema y de lo que hemos estado hablando para ir amarrando todos esos conceptos? De que lo que ocupo es que se vuelen, que empiecen a quitarse esas barreras mentales. ¿Cómo hago? Ojo lo que voy a hacer. Listo. Con esta piedra, ¿lo vieron? Común y corriente. Clave esto, nada más. Ahora, ¿cómo hago? Y ustedes me van a ayudar. Si alguien ya se sabe esto, necesito que me lo diga para que haga otra cosa. ¿Cómo hago para que estos 10 clavos, aquí hay 10 clavos, por favor sean honestos porque es puramente, ¿cómo hago para que estos 10 clavos se queden suspendidos aquí? ¿Cómo hago para que los 10 clavos se queden suspendidos sobre esa cabeza de ese clavo? Con únicamente estos materiales. Esto me da introducción a un tema que no voy a poder ver hoy por un tema de tiempo, pero no importa. Se llama meta habilidades, que tiene que ver con las personalidades de ustedes, con las características de ustedes, ¿verdad? Y con lo que han vivido en su entorno. Un clavo común y corriente, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Cómo hago para que ese clavo, los 10 clavos, perdón, estén suspendidos sobre esa cabeza de ese clavo, sin sostenerlos, sin ningún otro componente? Ahora sí se me despertaron, ¿verdad? ¿Cómo hago? Necesito que abran micrófonos y me digan, profe, haga esto. Profe, necesito que me abran micrófonos. Perdón, ¿y? Ir poniéndolos en X. Ir poniéndolos en X. Aquí así. Digamos, dos al mismo tiempo, pero dos al mismo tiempo para hacer el balance, digamos, al contrario. Así. Ajá. O sea, no, digamos, poniendo esto en X, ¿así? Digamos, poner uno abajo y después hacerlo en X. Ok, pero yo llego y lo subo aquí y ¿cómo se me va a sostener el de aquí arriba? No, por eso, dejando el que ya haya puesto. Poner uno, ajá.
Dejar Ok, uno como uno lo habías aquí. puesto, Ajá. Y eso es poner dos encima así en X. en X. Ok, decime, ¿estos dos qué hago? Ajá, ahora cruzarlos como en X y ponerlo encima de ese que está ahí. Aquí, encima ahí. Ajá. Ok, pero en ese momento van a perder equilibrio. ¿Por qué? Porque va a caer más peso sobre un lado. Pero, ¿y por qué no hunde el clavo hasta el final y pone los clavos encima? Con la misma piedra. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que bajo esto, lo clavo, hasta que, pues se me va a salir por aquí. No, la deja a nivel del agujero. Así como está sostenido ahorita, debería estar sostenido si le baja el... Sí, digamos, sí. Ah, es que no tiene hueco abajo. Sí, no lo Pequeño traspasé, detalle. digamos, esto sí está firme, Pero es que tienen que quedar suspendidos, porque si los bajo, nada más los coloco ahí, así. De no, porque no están suspendidos. Dime, Ron. Yo personalmente pondría un clavo en la parte de abajo y los otros los interlazaría a la cabeza para que hagan contrapeso. Interlazaría las cabezas de los clavos y pondría uno en el centro para que se sostengan. Ok, este que está aquí. Ajá, y pondría dos clavos, por ejemplo, así, que las cabezas se interlacen y se sostengan entre ellos. ¿Esto que está así? Ajá, y pones otro más. Ajá, ¿sí? Ajá, solo que del otro lado. O sea, es Ok, el uno que del tiene... lado y el otro del otro. Exacto, uno del lado y el otro del otro. Ok, voy haciendo Así, esto. y haría que las Ajá. cabezas se sostengan entre ellas. Ajá, y así los pondría todos. Ok, voy. Muy bien. 2, 4, 9, 3. Ajá, 4, ajá. Ya tengo 4 de un lado, tengo 3 del otro. Ahora tengo 4 de cada lado. Tengo 4 de un lado, 19, y tengo 4 del otro lado. ¿Qué hago con ese? No, ese tiene que sostener al final también igual. Ponlos todos, solo uno queda del lado abajo. O sea, así como lo tienes, nada más los levantas. Y ese va al final. Ok, levanto aquí. Ajá. Y subo aquí. Ajá. ¿Y este? Ese lo guarda. No, ese póngalo al final. Muy bien, Ese lo pone al final, profe. Muy bien. Así es como lo haría yo. Y levantaría y deberían sostenerse por sí solos. Ok. Dani, Anthony, ¿algo que sumarle? Gracias, ¿no? ¿No tiene nada que sumarle? ¿Estamos? Andrés, lo veo pero sin etiqueto. Están pero sin etiqueto concentrado. Pero Profe, no me yo dice los nada. pondría en telaraña, pero redondo, o sea, haciendo una figura así, como un círculo, digamos. Todas así, todas amarraditas. Muy bien, pero ¿cómo la mano? ¿Ah? Pero ¿cómo las amarro? ¿Cómo hago un círculo con esos clavos? O sea, partiendo del que usted puso, se pone ese, ¿verdad? Y después se hace una estructura y nada más llega y se le monta la estructura. Claro, pero ¿cómo pego esa estructura? Muy bien, pero ¿cómo pego esa estructura? No, porque usted dijo que no puede ser con instrumentos adicionales, materiales. Por eso, exacto, digamos, sí, yo hago una estructura súper bien, pero ¿cómo la pego? Porque donde coloco, donde trato de hacer un círculo, de eso nunca se va a sostener. Jeffrey. Profe, pero es que yo estoy muy similar a lo que dijo Ron, pero no lo probó Muy usted, a bien. ver, porque digamos, usted ya puso uno, Ron lo que hizo fue hacer como una especie de cabaña, o no sé, pero de techo de cabaña, algo así, no sé cómo llamarlo. Sí. Entonces, si ven mis manos, yo me imaginé que Ron lo que estaba buscando era que quedaran así, no sé, Ron, si estoy equivocado. Aquí había uno abajo, que era el que daba el balance, y el que sobraba, yo la respuesta que le iba a dar a usted cuando se dijo, ¿y qué hago con el que sobra? Y lo ponía arriba, haciendo como dos vigas, y hablamos de techo, haciendo como dos vigas, una viga abajo y una viga arriba. Sí, muy bien. Pero es como usted no lo probó, no sé si va a servir. Muy bien.
como no lo probé, te dio como pena, echarte tu comentario. No, es que en eso habló alguien más, digo yo, mira, pero quiero ver si, porque yo dije, que Ronald dice, exacto, yo dije, bueno, hay que buscar, porque usted ya había puesto uno que hacía balance, y el que sobraba iba arriba. De pie, perdón. Ok. No sé, Ron, si estoy equivocado, estaba buscando que hiciera algo así, ¿no? Que hiciera como un techo, era. Sí. Gabriela, no sé si ya me puso la mano y ya no quiere hablar, está porque la veo muerta de risa. ¿Qué pasa? Cuénteme, Gabriela. Eso es lo que yo creo que debería pasar, pero debe ser que los clavos están malos, profe. Sí, porque no son clavos, me han dicho. Es que siento que tiene que haber otro soporte por ahí, porque no puede ser. Pero ve, ahí quedaron unos, Gaby vio que ahí quedaron unos, de ese nada más, es como prensar bien esos dos y sí, hay algún soporte nos está haciendo falta. Muy bien. Es de equilibrio, nada más es de centrarlo. ¿Están 3 minutos? Esto me abre a mí el tema de metahabilidades. De todos hablaban que me pedían ahora. ¿Sí? Hey, muchachos. ¿Cómo podemos hacer para poner en práctica esto? ¿Sí? Bueno, Okay, voy una última vez. ¿De qué se trata esto? Todavía podemos usar la piedra. ¿Perdón? Clavar todos los usar la clavos. piedra. Ahí está la piedra, sí, ahí está la piedra. Con la piedra podríamos intentar. La piedra la doblarlos usé y nada más, hacerlos como- la piedra básicamente la usé para clavar el clavito ese. Básicamente. Es así, muchachos. ¿Cómo funciona? Lo tienen que hacer intercalado. ¿Cuál es el asunto con todo esto que yo venía hablando de los emprendedores? Y de que si nace, que si se hace y todo ese asunto. De las metahabilidades, de lo que ustedes van aprendiendo y van desarrollando en la vida para desarrollarse como personas y como profesionales. ¿Sí? Estuvimos cerca, profe. Súper, súper bien. ¿Qué pasó, Gil Brown? Ya, tranquilo, ya va a dormir tranquilo. Sí, no, ya ahora sí, profe, ya. Ya, sí. Asunto solucionado, ya, sí. ¿Perdón? Asunto solucionado, ya. Ok, ya va a poder dormir. ¿De qué se trata? De que hay muchas habilidades y vean lo que pasó. Muchos de ustedes vieron esto y estoy segurísimo, dije, no, esa vara no se puede. ¿Quién sabe con qué hablaba va a salir el profe? ¿Ve? No, es que eso tiene truco. Ahí lo que va a hacer es sacar una enseñanza ahí y todo el asunto. Vean, el emprendedor es así. Comenta, habla, no importa lo que le digan, no se calla, no se deja las cosas guardadas, intenta. Es el que probablemente si yo no lo hubiera hecho hoy, pasa toda la noche dándole, va y busca en la bodega unos clavos, una piedra, una tablita o lo googlea, ese tipo de cosas. Entonces, son esas habilidades que se van desarrollando con el tiempo. Yo lo puedo dejar, está suspendido en el aire. Como 10, 12 años tengo que conocer esta dinámica. 2 grupos lo han pegado únicamente. Una vez lo desarrollé para una empresa, para una transnacional, estaba en una conferencia y me gritaron, eso no sirve, no sea tan vagabundo, no nos vengan a enseñar. Y era hablar sobre el liderazgo.
Y se fue la persona. Y era un CEO ahí, tanto importante dentro de la compañía. Y yo llegué y lo puse. O sea, un silencio sepulcral. Sepulcral. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba pensando en aquel que se fue. Qué bronca. Ahora le vamos a tener que decir al patrón que sí se armaba, que no era una hablada de ese man que estaba ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque las habilidades que ustedes van desarrollando no precisamente pueden ser para emprender o una empresa o un negocio, pero sí puede ser para emprender en sus negocios y crecer. Ya voy a desarmar eso, voy a quitar la caja. Y vea, hasta en el aire funciona. No, o sea, qué barbaridad, ya se cayó. Ok. Y crecer dentro de su empresa. Porque este curso no se trata únicamente de hagamos empresa y busquemos y todo. No, es que usted puede crecer dentro de su empresa y eso se llama intraemprendimiento. Presente proyectos. Ah, sí, pero es que yo lo presento y al rato se lo van a dejar ellos. Sí, probablemente, pero usted va a crecer. Usted va a aprender. Y puede ser que ese sea su trampolín para que se salga de la empresa y empiece a desarrollar otra cosa. O puede ser para que la empresa mejore. Si eso es lo que a usted le gusta, si eso es lo que le fascina. Que no hay ningún problema. Entonces, lo que quiero con la clase de hoy era primero sacarlos de una bendita zona ahí de confort, de tranquilidad, volarlos y decir, ok, voy. Y de que no es solamente un curso de emprendedores y pymes y que vamos a saber qué es una pymes y que vamos a saber la cantidad de empleados, sino es que realmente es algo para que ustedes aprendan. No solamente para su negocio, para, como me decían, práctico, que yo pueda poner en habilidad. Ustedes aprenden esa dinámica y pueden hablar sobre el liderazgo. Jeffrey Oviedo conoce bastante sobre el tema del liderazgo. ¿Verdad? Pueden hablar sobre el trabajo en equipo, porque eso les ha pasado en esta maestría. Ya están hartos de verse las caras, ya están cansados, ya han tirado el tapón, ya se han agarrado, ya se han pedido perdón, ya se han devuelto los peluches, todo ese asunto. Pero ¿qué tienen en mente cada uno de ustedes? Yo voy a sacar este título, voy a sacar este título, voy a sacar este título. ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver en todo. Tiene que ver en todo. Por eso yo quiero una calidad de trabajos. Quiero ver realmente muy buenas entrevistas con emprendedores. A mí no me importa si escogen a papá, a mamá o su pareja por conveniencia, por tiempo, yo lo sé, o sea, no importa. Pero que cuando se sienten esa hora, esas 2 horas, saquen realmente el provecho. Que eso que ustedes vayan a hacer los inspire a ser mejores profesionales. ¿Sí? Vean. Ya para ir cerrando, aquí, de compartir. Ok, comparto acá. ¿De? ¿Ahora por qué? ¿De? Ok, ya. Ok. Se van a ir a su tech digital. Ay, escucha, algunos están con problemitas. Entonces voy a hacer esto. Mañana mismo lo tienen en sus correos. Lo decimos ahora. Y van a aplicar una lectura para la próxima semana. Primero le van a echar una ojeadita a las diapositivas, pero le van a echar una lectura a esto, muchachos. Y es esta lectura que se llama Startup You. Vamos a ver. Aquí, no. Ay, no. Aquí. Vamos a ver. Semana 1. Descargar. Ven aquí donde dice las biografías, las pueden leer, eso es algo extra. Vean, son 2 hojitas, son 3 hojitas por biografía. Escojan unas 2 o 3, inspírense. Ese que dice presentación Startup You, yo se los voy a enviar a su correo. Le van a pegar una lectura. No creo que dure más de 1 hora en eso. Pero saquen el ratito, realmente. Para este asunto. Paralelo. Los que tienen el acceso por internet, por el tech digital, háganlo. Y si no, yo hoy, más tarde, mañana de fijo, se los envío a su correo. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Con eso nos quedamos. Por favor, revisen su TEC digital, que no tengan ningún problema. Y si tienen, de aquel miércoles va a empezar a estar resuelto. Feedback, ¿qué les pareció? ¿Cómo vamos con respecto a la clase? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Listos? De mi parte todo muy bien también. ¿Perdón? De mi parte todo muy bien también. Ok, perfecto, Andrés, gracias. Que tengan muy buena noche, que descansen. Mañana ya es otro día, ya tiene otro trajín. Así que, emprendedores y pymes, nos vemos el miércoles. Mismo canal, misma hora. Que estén muy bien. Buena noche. Buenas noches a todos. Chao, chao. Pura vida. Buenas noches.